y le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día. E Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Amén. Bien, en el día de hoy entonces por algunos minutos vamos a hablar sobre lo que encontramos en el versículo número 8 de la defensa de Esteban, cuando dice que Dios le dio a Abraham el pacto de la circuncisión. ¿Ya? Entonces vamos a hablar por algunos minutos sobre este pacto que Dios hizo con el patriarca, el pacto de la circuncisión, y vamos también a trazar un paralelo con el nuevo pacto, el mejor de todos los pactos que Dios entonces nos promulgó en las Sagradas Escrituras. Nosotros los bautistas reformados tenemos un cierto apego por esta doctrina, la doctrina de los pactos, ¿ya? O el federalismo, también como es conocido. Y sabemos entonces que a pesar de que en la Biblia no sea cuando una persona, vamos a decir, normal hace la lectura del texto de la palabra, no se dé cuenta de ello, sí nosotros encontramos por lo menos lo que en la teología se conocen como 3 pactos, ¿ya?, que Dios ha hecho. El pacto de obras, que fue el pacto que Dios hizo con Adán cuando éste todavía no estaba en el jardín y no había caído en pecado y en transgresión. Se le llama el pacto de obras porque dependía de las obras que Adán hiciese, ya que él no contaba o no tenía la presencia del pecado en su naturaleza, y a través de la obediencia a los mandamientos de Dios podría haber sido confirmado en ese estado en el cual él fue creado, estado de justicia y santidad original. Sin embargo, él desobedeció, y siendo él el representante federal de todos nosotros y de toda la humanidad, cayó él y cayeron todos. Entonces, después tomamos conocimiento que Dios hizo un pacto llamado el pacto de gracia, ¿ya?, donde está por un lado la Santísima Trinidad y también por otro lado está el pueblo elegido de Dios. Este pacto de gracia ha tenido entonces sus diferentes progresos en la historia de la redención. Por ejemplo, vemos un pacto en el libro de Génesis que Dios hace con Noé. En segundo lugar, vemos un pacto el pacto que Dios hace con Noé es que Dios va a preservar la tierra. La tierra no será destruida con agua, ¿ya? La tierra será preservada. Después nosotros encontramos este pacto, que ya lo analizaremos un poco. Después encontramos el pacto hecho con Moisés, ¿ya? Y más adelante tenemos el pacto hecho entonces con David, donde se promete que de la descendencia de David saldría un rey que gobernaría a todas las naciones y que su reino sería un reino sempiterno. Y después entonces encontramos la expresión más potente y graciosa del pacto de gracia en la persona de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya?, a quien nosotros conocemos como el nuevo pacto, ¿ya?, donde realmente allí es todo mucho más superior y glorioso a todo lo que antes ya se había visto en el Antiguo Testamento. Muy bien, cuando he realizado un pacto o una alianza, porque pacto es eso, es una alianza, entonces por lo menos se compone de unos 5 elementos. Por ejemplo, en un pacto hay partes involucradas, hay promesas que se hacen en un pacto, hay deberes que deben ser cumplidos,
en el pacto, hay un sello en el pacto, ¿ya? Y también, en caso de desobediencia, hay puniciones o castigos. Y obviamente que cuando hay obediencia, recompensa, embutidas en las promesas que Dios le ha hecho a las personas con las cuales Él ha realizado el pacto. En este texto, y que nosotros también encontramos en el capítulo 12 de Génesis y en el capítulo 17, después ustedes en sus casas lo podrán leer más detenidamente, entonces encontramos los elementos del pacto, porque Esteban dice que Dios le dio el pacto de la circuncisión a Abraham, a él y a su descendencia, cuando todavía ni siquiera él tenía hijo propio, ¿ya? Entonces, para empezar, vemos aquí las partes involucradas en este pacto. Por un lado, tenemos a Dios y en segundo lugar, tenemos a la persona a la cual Dios llama a ser parte del pacto, que es Abraham, el hombre que antes estaba perdido y que fue hallado o encontrado por gracia y por la misericordia. Generalmente en un pacto, en una alianza, las dos partes involucradas, ellas, una dice yo hago esto y la otra dice yo hago esto. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos un contrato de arriendo, la persona que nos arrienda o que arrienda dice, bueno, yo me comprometo a entregar el local en buen estado, y todas esas cosas. Y la responsabilidad, en este caso del arrendatario, es mantener, conservar, guardar, proteger el local. En este caso es un poco diferente, porque una de las partes que entra en el pacto es el soberano, creador de los cielos y de la tierra. Y Él llama al hombre a ser parte de este pacto. Entonces Dios y Abraham hacen parte de este pacto. Abraham pasa a ser entonces el representante legal de todos aquellos que deben creer en el Evangelio. En segundo lugar, encontramos las promesas que Dios le hace a Abraham en este pacto. Por ejemplo, sin tenerlo, y cuando este pacto fue hecho, Abraham tenía exactamente 99 años de edad. Aunque Dios lo había llamado con 75 años, después entonces de estos 15 años, Dios nuevamente entra en él con un pacto y le promete algunas cosas, las cuales Dios, como es de costumbre, cumplirá totalmente. Porque esto es glorioso del pacto, que cuando Dios entra y Él promete, Él cumple con su palabra. Es probable que el pacto se rompa por el lado más débil, que es el lado humano, el lado nuestro, de la desobediencia. Pero del lado de Dios es imposible que la promesa de Dios no pueda ser cumplida. Y el propio Dios lo va a decir en el libro de Deuteronomio, en el propio Pentateuco, ¿en qué fallé yo? ¿Cuál fue la promesa que yo hice y yo no cumplí? Todos los preceptos, todos los mandamientos, todos los he cumplido, todas las promesas. No hay motivo por el cual entonces Israel sea una nación rebelde. Dios entonces le promete a Abraham un hijo que no tenía. La esposa ya estaba avanzada en edad, dice la palabra, que ya le había cesado la costumbre de las mujeres. Humanamente hablando era imposible, pero Dios le prometió un hijo y le dijo que en Isaac le sería llamada su descendencia, no en Ismael. Después Dios le dice a Abraham que de ese hijo haría una gran nación y de esa nación saldrían grandes reyes, lo que esto se cumplirá con cabalidad. Y después Dios le dice al padre de la fe, al prometerle un hijo, al prometerle una gran descendencia, también Dios le promete tierra, la tierra de Canaán, la tierra donde fluye
leche y miel. Todo esto por gracia. Todo esto de una forma soberana. Estas son las promesas que nosotros encontramos entonces en el pacto hecho entre el Señor, entre Dios y Abraham. Los deberes que tendría Abraham dentro de este pacto. Primero, debería guardar el pacto, ¿ya? Debería guardarlo él y debería guardarlo toda su descendencia. Todos ellos deberían guardar el pacto. Luego entonces se hace el sello del pacto, o como algunos le llaman también, la señal del pacto, sangre. El pacto entonces ahora se va a sellar con sangre, el nuevo pacto también se va a sellar con sangre. En este caso entonces se instaura la circuncisión de todo varón a partir del 8º día. Aquí entonces ocurriría un derramamiento de sangre, se le haría un corte en el prepucio del niño. Y esto sería entonces una señal externa que aquella persona que tenía ese corte, que tenía esa circuncisión, hacía parte de un pueblo, el cual Dios había traído a existencia, la circuncisión. El nuevo pacto será mucho más profundo que eso, porque ya no será una señal exterior, no será una señal exterior, será algo entonces de carácter espiritual. También Dios en este pacto hecho con el Padre de la fe, instaura entonces también el castigo y las puniciones, caso el pacto no sea cumplido de parte del hombre. En este caso, toda persona rebelde que fuese incircunciso debería ser cortada del pueblo. En otras palabras, quien desobedece, quien no cumple con el pacto, debe ser castigado duramente, debe morir. Este es el pacto entonces que Dios hizo con el patriarca, con el padre de la fe. En este pacto entonces podemos nosotros ver que viene a la existencia la nación de Israel, a pesar de que Israel oficialmente va a nacer como nación allá por el capítulo 20 de Éxodo. Pero aquí nosotros tenemos entonces los primordios de Israel. Entonces en este pacto vemos la creación de una nación física. La nación de Israel. Este pueblo que Dios ahora está creando, porque no existía, Dios lo trajo a la existencia, Dios tendrá una relación especial, diferente que con todo el resto de las demás naciones. Dios no se relaciona de igual forma y manera con todas las naciones del mundo de aquellos días. Dios va a tener una relación especial con Israel. La ley, por ejemplo, será dada a Israel. Las promesas son hechas a este pueblo. Y de este pueblo emanará la salvación del pueblo de Dios. Para ser parte entonces de esta nación de Israel o del Israel físico, era necesario apenas nacer de la descendencia de Abraham. Es decir, a través entonces del nacimiento físico se da inicio o la persona era introducida en esta nación. A este Israel, a esta nación, entonces Dios le promete tierra. Tierra que en aquellos días era la mejor tierra, donde fluía leche y miel. Cuando Moisés manda entonces los espías para que pudiesen mirar la tierra como era, todo allí era grande, todo era bendecido. Y esa tierra estaba ocupada por naciones extranjeras, naciones perversas, naciones sodomitas, naciones idólatras, naciones infames, naciones perversas. A todas estas naciones Dios los va a sacar de allí y le va a dar entonces esta tierra a su pueblo, el pueblo de Israel.
Y vemos entonces también que todo israelita, es decir, todo hijo de Abraham, ¿ya?, llevaba en su físico una señal de este pacto, que era la circuncisión, ¿ya?, que se le aplicaba al niño a partir del 8º día y que incluso hasta el día de hoy está comprobado científicamente que la práctica de la circuncisión es aconsejable. Lógicamente que a nosotros no, la mayoría de nosotros no estamos circuncidados, en este caso los hombres, pero hasta en eso Dios muestra su gracia y su soberanía, incluso previniendo el cáncer, ¿ya? Dios es Dios, Él es sabio, pasan los tiempos, las eras, y la palabra del Señor permanece para siempre. Esta señal entonces física la tenía, la señal del pacto la tenían todos aquellos que hacían parte del pueblo de Israel. Sin embargo, este pacto tenía sus falencias porque todo era muy limitado. A medida que el pacto de gracia va avanzando en el tiempo, Dios va lanzando más luz y va a mostrar entonces más adelante un nuevo pacto. Un nuevo pacto, ese sí definitivo, glorioso y permanente, con aquellos que han de creer en el Evangelio. A ese pacto entonces se le llama pacto de gracia, que también lógicamente está entrelazado con el pacto de redención. El pacto de la redención entonces nos habla de que hubo un pacto entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, donde el Padre aparece como el autor de la salvación, el Hijo como aquel que ejecuta el plan, y el Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad que va a aplicar la obra de la redención a aquellos por los cuales Cristo murió. Entonces voy a hablar por algunos minutos sobre este nuevo pacto que nosotros lo encontramos ya anunciado en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Jeremías, y que el autor de Hebreos nuevamente lo va a desmenuzar, lo va a mencionar en el capítulo 8 del libro de Hebreos. Entonces, así como en el otro pacto, entonces hay partes involucradas. Está Dios el Padre, está Dios el Hijo, está Dios el Espíritu Santo y los elegidos, el pueblo del Señor. Por eso que nosotros vamos a encontrar a veces en el libro de Juan, por ejemplo, cuando Jesús a veces habla y dice: todo aquel que el Padre me da, ese vendrá a mí. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. ¿Ya? En otras oportunidades Jesús dice: estos no creen en mí, no oyen mi palabra porque no son de mis ovejas. Mis ovejas me oyen. Hablando, dando a entender que había una transacción de carácter espiritual desde antes de la fundación del mundo. Las promesas del pacto, del nuevo pacto. A diferencia entonces del pacto que Dios hizo con Abraham y también con los otros patriarcas, Dios, por ejemplo, el Padre, promete enviar un Salvador, Cristo Jesús el Señor. Dios promete también prepararle un cuerpo a su Hijo amado, ya que no lo tenía. Y por eso es que el autor a los Hebreos va a decir: me preparaste cuerpo. Me preparaste un cuerpo para que el Hijo de Dios pudiera venir a este mundo, para que Él se encarnase. Por otra parte, el Hijo de Dios promete dar su vida por su pueblo. Yo doy mi vida, yo la pongo, yo la doy y después la vuelvo a tomar. Y también promete a aquellos que le pertenecen darles vida eterna y salvación en el cielo. Como ya podemos ver, este nuevo pacto es mucho más glorioso, porque en el Antiguo Testamento vemos que se le prometía a un Israel físico, se le prometía tierra. Ahora ya no es tierra, ahora es cielo. Ya es la Canaán celestial, donde la permanencia de los habitantes en aquel país es de carácter eterno.
Jamás podrán salir de allí una vez que ingresen. Los deberes, tanto del Hijo de Dios que va a venir a cumplir este pacto, como del pueblo, que son los que van a ser beneficiados con este pacto. El Hijo de Dios se compromete a cumplir toda la ley. Y Jesús lo va a hacer. Y Jesús tiene todo el poder y la autoridad para cumplir su propia palabra. El Hijo de Dios vendrá a este mundo y cumplirá toda la ley por obediencia, no por gracia. Recuerde usted que la gracia es solamente aplicable a pecadores fracasados. El Hijo de Dios no necesita de esta gracia o de esta misericordia, porque en Él no hay pecado, en Él no hay fracaso. Él se compromete entonces a cumplir toda la ley. Y de hecho Jesús cumplió toda la ley. Cumplió la letra de la ley, cumplió el espíritu de la ley. Cumplió la ley en su más elevada expresión, por el hecho de ser propio Dios y por el hecho de Él tener una naturaleza completamente santa y justa. Y en Él no había pecado. Se compromete entonces el Hijo de Dios a cumplir la ley y se compromete también a morir con el fin de dar satisfacción a Dios, no a Satanás, sino a Dios por el pecado cometido. Y es por eso que Jesús, cuando Él ya va a acabar su ministerio, Él entrega su vida en la cruz. A Él no le arrebataron la vida. Él no perdió la vida de una forma política. Él va a decir, yo doy mi vida por mis ovejas. Yo pongo mi vida y yo la vuelvo a tomar. Esta entonces es la responsabilidad que asume el Hijo de Dios en el pacto de gracia. Cumplir toda la ley, y también entonces darle satisfacción a la ley, o en este caso al Dios ofendido por el pecado cometido. Cristo entonces va a entregar su vida en la cruz, en obediencia, que todo aquel que peca debe morir. Pero en este caso, como Él asume el lugar del hombre, Él no muere por su pecado, por su transgresión como nosotros. Él entrega su vida, Él muere por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, por nuestras maldades, por nuestras rebeliones. El deber del pueblo de Dios dentro de este pacto de gracia es creer en la providencia de Dios, creer en el Santo Hijo de Dios. Parece ser algo muy sencillo, ¿ya? Pero la expresión creer va mucho más allá entonces de apenas consentir intelectualmente de que ciertas verdades que son anunciadas son verdaderas. Creer en la palabra de Dios es obedecer. Creer es confiar. Creer es descansar. Creer es caminar con. Eso es creer. Obedecerle completamente a la palabra de Dios, al Señor Jesucristo. Ese es el deber entonces del pueblo, del pacto de la gracia. ¿Ya? Por eso que el mensaje es que nosotros tengamos que arrepentirnos de nuestros pecados, es decir, reconocer que hemos fallado y confiar completamente en la persona que Dios ha provisto para nuestras necesidades, que es el Señor Jesucristo. Aquí entonces tenemos los deberes del Hijo de Dios, cumplir la ley y darle satisfacción entonces a la ley de Dios, y también del pueblo de Dios de creer y confiar en la providencia de Dios, esto es, en el Señor Jesucristo. Por eso que todo hombre debe creer en Cristo Jesús. El sello del pacto de la gracia también se hace con sangre. En este caso ahora es con la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Su sangre
la sangre del nuevo pacto. Él la derramó para que entonces la promesa tuviera cumplimiento total y cabal. Y las puniciones del nuevo pacto. Las promesas, vida eterna a todos aquellos que creen. Y las puniciones para aquellos que no creen, como en el antiguo pacto estaba, por ejemplo, la muerte física. Ahora el nuevo pacto es mucho más profundo en todos los ámbitos los cuales nosotros podamos considerar. Antiguamente, el rebelde, por ejemplo, que no era circuncidado, debería ser castigado con la muerte. Ahora, aquellos que no creen en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y que rechazan el Evangelio de nuestro Señor, deben ser castigados con la muerte eterna. En otras palabras, los rebeldes serán lanzados al lago de fuego, al infierno, lugar de tormento, lugar de castigo eterno, donde los que allí llegaren no podrán salir jamás. Jamás. Algunas aplicaciones entonces prácticas sobre este nuevo pacto. Este nuevo pacto, a diferencia de lo que encontramos en el Antiguo Testamento en sus variadas formas, este nuevo pacto es mucho mejor. Mucho mejor. Es un pacto perfecto. Fue mediado, por ejemplo, por el propio Hijo de Dios. Ya no por un patriarca, por un hombre falible. Es mediado por el propio Hijo de Dios, quien se interpone entre un Dios ofendido y en un hombre fracasado, muerto en delitos y pecados. De tal forma ahora que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, todo aquel que cree en este glorioso mediador, ya se le promete vida eterna y salvación. Por eso que este pacto para nosotros realmente es glorioso, es glorioso. Todos aquellos que hemos creído en Cristo y hemos descansado tan solamente en Él. Por eso que todas nuestras predicaciones y toda exposición seria de la palabra de Dios visan esto, que el hombre descanse, que el hombre confíe tan solamente en el Señor Jesucristo y en nada más, y en nadie más, solamente en Cristo, porque solamente la salvación en Cristo es la que garantiza al hombre la vida eterna y la salvación eterna. Nada más, nada más. No piense usted por un segundo que usted fue una persona buena, que usted hizo algunas obras y que por causa de esas obras Dios se dignaría a mirarlas, a observarlas y a considerarlas y en base a ello ofrecerle su entrada a las mansiones celestiales. Eso es imposible. Por eso que el apóstol Pablo va a decir, por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo serán salvos. Todos aquellos que tienen comunión con el Señor Jesucristo han de heredar la vida eterna, la salvación en Cristo Jesús. Y todo aquel que cree, entonces, todo aquel que cree, hace parte del Israel de Dios. Ya no del Israel físico. Porque acuérdense ustedes que el Israel físico estaba compuesto de creyentes verdaderos y también de gente profana y de gente incrédula. Y que muchos se gloriaban porque eran hijos de Abraham y que probablemente por causa de ello ni siquiera necesitaban de arrepentimiento. Juan el Bautista va a decir que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Ahora, entonces, aquel que cree en el Hijo de Dios tiene parte en el Israel de Dios, es decir, la iglesia del Señor. En el antiguo pacto, ¿ya?, uno entraba y hacía parte de este pacto a través de un nacimiento físico, por herencia familiar. Era necesario nacer dentro del círculo
¿ya? De la descendencia y de la genética. Ahora la cosa es diferente. No se entra por herencia, no se entra por familia, no se entra por causa de un corte en el prepucio. Ahora se entra a este nuevo pacto por la fe a través de un nuevo nacimiento, la conversión de nuestros corazones. A eso ya el Antiguo Testamento le llamaba entonces la circuncisión del corazón. Ahora no es por familia. No es que nosotros, por ejemplo, tengamos nuestros hijos y por el hecho de que nuestros hijos nazcan en un hogar cristiano, ya hacen parte del pueblo de Dios. La cosa ahora es absolutamente personal. Y solamente los que creen en Cristo Jesús hacen parte del pueblo de Dios, del Israel de Dios, de la iglesia del Señor. Por eso que existe la gran necesidad de parte de todos nosotros que examinemos nuestros corazones. No vaya a ser que estemos confiando, como los antiguos israelitas, en cosas, en elementos que nos salvan, que pueden comprometer nuestra propia entrada a las mansiones celestiales. No es que yo soy hijo de pastor, no es que mi papá fundó iglesias, no es que yo era parte de un grupo y de un ministerio misionero, no, yo visité Israel, no, yo era judío. Tanto el judío como el gentil, todos en este nuevo pacto necesitan nacer de nuevo. Y aunque el hombre se haya circuncidado físicamente, es necesario nacer de nuevo. Si no fuese así, Jesús jamás le habría dicho a Nicodemo lo que le dijo. Porque Nicodemo era maestro de la ley, era un hombre que andaba según la ley de Dios. Sin embargo, necesitaba hacer parte de este nuevo pacto, mucho mejor que el otro, a través del nuevo nacimiento. Y Nicodemo no entendió absolutamente nada. Le atribuyó entendimiento racional, físico, a palabras puramente espirituales. Entonces él quedó pensando y filosofando. ¿Cómo es esto de nacer de nuevo? ¿Cómo puedo yo nuevamente entrar en el vientre de mi madre y nacer por la segunda vez? Y él, como era una persona que ya tenía años de vida, supongamos que la madre de Nicodemo ya hubiese estado sepultada. Ahí que se complicó la cosa. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo es que voy a sacar a mi madre, voy a desenterrarla, voy a darle vida y voy a tener que entrar en ella para así tener herencia en el reino de los cielos? Jesús dice, no, lo que nació de la carne, carne es. Físicamente hablando, se nace solamente una vez. Y espiritualmente también, una sola vez y para siempre. De tal forma que para ser parte de este pacto es necesario nacer de nuevo. Y esto no está limitado ahora apenas a un pueblo. Esto ahora se abre a todo aquel que cree. Y es por eso que la palabra en Apocalipsis va a decir que Dios tiene un pueblo de toda raza, lengua, nación, de todas las culturas. Dios tiene un pueblo de carácter glorioso y especial. La iglesia del Señor. También nosotros vemos en este nuevo pacto, según la santa palabra de Dios, todo aquel que cree en el Señor Jesucristo debe ser bautizado de una forma visible, para que así pueda pertenecer a la iglesia militante. Pero esto es de carácter absolutamente personal y ya deducimos por lógica que la persona debe estar consciente de lo que está haciendo. Y son todos los ejemplos que nosotros tenemos, la diferencia de lo antiguo. Por eso que el nuevo pacto es mucho más sublime, mucho mejor, porque antes se nacía, corte, hago parte del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Ahora este pacto es mucho más potente, más glorioso, las promesas son mucho más profundas, estas promesas son eternas, mucho más eternas. Ahora se entra no por causa de sangre, no por causa de cortes. Ahora se entra por causa de un nuevo nacimiento. Y todos aquellos que hemos pasado por esta experiencia,
nos sometemos alegremente a la práctica del bautismo. Porque con ella estamos diciendo, nosotros ahora tenemos comunión con Dios y realmente pertenecemos al pueblo de Dios, al Israel de Dios. Un paréntesis aquí, no hay un solo caso en el Nuevo Testamento donde se le haya aplicado este mandamiento y esta ordenanza a un infante. A ninguno. Ahora se espera que por lógica, porque la cosa ahora es personal, no es familiar, que la persona pase por una experiencia de conversión. Y después que la persona haya creído y confiado en Cristo, luego la persona debe ser bautizada. Así que los que se bautizaron cuando niños, sean en el sistema católico, deben nuevamente pasar por esta experiencia gloriosa. Ahora entonces no es como antes, ¿ya? No importa ahora quién es su padre o a qué familia tú perteneces. No importa si tú eres judío o no. Importa solo una cosa: nacer de nuevo para ser parte de este pacto. El apóstol Pablo va a decir en una de sus cartas a los Efesios: en aquel tiempo, cuando nosotros todavía no habíamos creído en el Evangelio, nosotros estábamos, y ahí viene la tragedia. Mire usted, observe la tragedia y el peligro en el cual se encuentran las personas que aún no hacen parte de este nuevo pacto. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Trágico. Trágico. Vivir en este mundo y sin Cristo. Trágico. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, del Israel espiritual, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así se describe y así la Biblia describe al hombre que no ha creído en Cristo, no tiene a Cristo, no tiene a Dios. Está alejado de la ciudadanía de Israel. Está alejado de todos los pactos y de todas las promesas. No hay esperanza. No tienen a Dios y viven en el mundo. Y más encima son aborrecedores de Dios. Les molesta la luz. Como nosotros estamos viendo ya en nuestro país, y no esto de ahora solamente, ya de mucho tiempo atrás, donde se está buscando legislar y dar un impulso a todo lo que es vergonzoso y todo lo que es vil. Es la característica de una sociedad que no conoce a Dios. Y los gobernantes, de la misma forma. A ellos lo que les interesa es el voto. Lo que a ellos les interesa es mantenerse en el poder. Allá a ellos, si son cristianos o no, a ellos no les interesa eso. Y es por eso que nosotros no podemos esperar días mejores. Y no tenemos de qué asustarnos y de qué espantarnos de que van a legislar sobre la identidad de género para que los niños tengan el poder de decidir si quieren ser hombres o mujeres. O sobre el casamiento homosexual. Son cosas que se vienen. O la legalización del aborto y de las drogas. Todo esto porque el hombre vive en un mundo donde este mundo rechaza el conocimiento de Dios. Y nosotros no podemos esperar cosa mejor de este mundo. Por eso es que nosotros hacemos parte de un nuevo pacto, donde nosotros hacemos parte de un pueblo glorioso, especial, todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo. Y la garantía, ya, es la misma posibilidad que existe para que Dios peque, de que el pacto no se cumpla. Es decir, imposible. Imposible. Ya como decía Riley, unos domingos más, unas cenas del Señor más, otros sábados más, otras navidades, otros años más, y ya estaremos
fuera de este mundo, haciendo parte en el sentido más pleno y extenso de este nuevo pacto, donde ya estaremos libres de todo sufrimiento, de toda angustia, de todo pesar, de todo dolor, de toda angustia que aflige nuestras almas, de todo lo que se llama corrupción, que hace parte de nuestro corazón. Que a veces podemos estar en una conferencia, podemos estar con santos, podemos estar en comunión con Dios, y al otro día la corrupción ya fuerte, truncando, torciendo nuestro carácter. Un día, cuando nosotros tengamos que pasar por el valle de sombra y de muerte, y tengamos que atravesar el río, todas esas cosas desaparecerán como por encanto, y podremos, como un pájaro que sale de su jaula, volar completamente libres en dirección a las mansiones celestiales. Y allí seremos recibidos por el propio Dios para estar con Él por toda la eternidad, teniendo y contando el privilegio de que algunos de ustedes, algunos de nosotros, haremos parte del templo de nuestro Dios. Y allí estaremos con Dios para siempre, sin jamás exista la posibilidad de que volvamos a pecar. Que tengamos incluso en nuestra memoria algún recuerdo de esta vida de sufrimiento y de angustia. Porque alguien podría pensar, yo no sé cómo sería para mí el cielo. Si llego allá y no está mi marido. Si llego allá y no están mis familiares. La economía divina hará que todo recuerdo malo, triste y angustiante, todo eso pueda ser banido de la presencia de Dios. Y si el sufrimiento fue mucho en esta tierra, la palabra lo dice, y si alguien derramare una lágrima en aquellos días, en la Canaán celestial, el propio Dios vendrá y enjugará nuestras lágrimas. El propio Señor, el propio Dios, el propio mediador entre Dios y los hombres. Para aquellos que hemos creído en el Evangelio y hacemos parte de esta alianza gloriosa, nuestro futuro es realmente maravilloso. Y en cierto sentido nosotros deseamos la muerte. ¿Cuándo será el día en que Dios nos llame? ¿Cuándo será el día en que los carruajes de fuego lleguen y nos lleven y nos saquen de este mundo de pecado y de maldad, de sufrimiento, de angustia, de tristeza y de dolor y de pecado, y estemos con Dios por toda la eternidad? No la buscamos la muerte, no la buscamos. Tampoco nos mataremos ni nos dejaremos morir. Viviremos hasta el tiempo que Dios quiera, hasta que las puertas se abran y nos demos cuenta. Ahora sí, se cumplen las palabras del Maestro. Aquel que cree será verdaderamente libre, completamente libres para estar con Dios por toda la eternidad. Por otro lado, cuán terrible es el estado de aquellos que piensan que hacen parte de este pacto y aún viven en pecado, en maldad y en transgresión. No quisiera yo estar un día, un miserable día, en los pantalones y en los zapatos de alguien que trata con desprecio al Hijo de Dios, que trata con indiferencia, con frialdad las cosas de Dios. Aquellos que juegan con el Evangelio, aquellos que exteriormente parecen serlo, pero sus corazones aún están duros. ¿Usted sabe cómo sería trágico que si la muerte viniese hoy, o si Cristo viniese hoy? ¿No sería realmente trágico para usted enfrentar el juicio de Dios y estar condenado? ¿Y estar autoengañado? Pensando que era porque conoce la Biblia, porque anda con Biblia, porque frecuenta una iglesia, e incluso porque fue bautizado. Lo que importa es que usted tiene que nacer de nuevo.
Usted tiene que tener un encuentro personal con Dios. Mi encuentro con Dios no les sirve a mis hijos. No les sirve. Le podría servir como una forma de ejemplo, pero que de hecho los llegue a beneficiar para salvación es imposible. Es absolutamente personal. Y este es el cuidado que todos nosotros debemos tener. Por eso es que el escritor a los hebreos escribe y dice: cuidado, hermanos, para que no haya entre vosotros alguno con un corazón todavía empedernido por el poder del pecado. Y todos nosotros que hacemos parte de este pacto, debemos siempre, todos los días de nuestra vida: Señor, quebranta mi corazón. Señor, entiernece mis afecciones hacia ti. Inclina mi corazón. Me cuesta muchísimo orar. Me cuesta muchísimo arrodillarme. Me cuesta muchísimo amar la palabra. Tengo facilidades para ver películas, para divertirme con la gente, pasear, pasarlo bien, ir de compras. Me encanta, me fascina. Pero cosas realmente de contundencia espiritual, como es la oración secreta, la práctica del ayuno y el amor por la palabra de Dios, me cuesta. Señor, transfórmame. Señor, conviérteme. Si yo llego a 80, a 90 años de vida, que yo viva para la gloria de tu nombre. Una de las peores características de la iglesia moderna, los días de hoy, es indiferencia. Dios, un elemento dentro de un adorno. Es un adorno, digo. Es un adorno. No es el centro. Y en este nuevo pacto a nosotros se nos exige dedicación total. Por eso que el profeta dice: escribiré la ley y las pondré dentro de vuestros corazones, dentro de vuestras mentes, para que eso nos gobierne, nos dirija. Amaneció un nuevo día, es lunes, es miércoles, es viernes de noche, que mi corazón se incline hacia las cosas de Dios. Que yo pueda tener un pre-cielo aquí en esta tierra. Que yo pueda tener comunión con Dios todos los días de mi vida. Además que no hay cosa más gloriosa que tener comunión con Dios. Podemos estar enfermos, tener 1000 sueños, que tal vez algunos de ellos no se van a cumplir, otros sí, otros no. Podemos pasar por muerte, decepciones, enfermedades, pobreza, angustias, pero si nosotros tenemos al Rey de Reyes y al Señor de Señores, lo tenemos todo. Hasta que llegue el médico y nos diga: pocos días le quedan, prepárese. Señor, estoy listo. Estoy listo para partir contigo y entrar en este nuevo pacto glorioso, glorioso, eterno, en los cielos. La esperanza de la gloria de Dios. Usted que es joven, gaste sus días conociendo a Dios. Porque si usted no lo hace, usted va a adquirir un carácter duro. Y va a llegar el día que nadie lo va a aguantar. Hasta que llegue a viejo a un asilo. Porque el viejo es insoportable. Insoportable. Necesita un quebrantamiento al medio del corazón. Que la palabra de Dios sea para nosotros como un martillo en la teja. Y nos quebrante por completo. Y si estamos aquí en esta tierra, que sea para conocerlo a Él. Cada día más. Más y más. Y que podamos avanzar rumbo a la ciudad celestial. Que el Señor nos bendiga.